Buenos días. No sé si os habéis dado cuenta que mañana es 1 de septiembre. Si alguno no lo sabía, pues lo siento, pero lo que hay, la vuelta al trabajo. Para algunos igual inicia las vacaciones, pero en general es un día que se asocia a la vuelta al trabajo, a la cuesta arriba, a Señor, ¿por qué me manda estas pruebas y demás, ¿no? Más allá de los tópicos, es cierto que hay quien tiene problemas esperándolo a la vuelta y le da susto volver. Y vamos un poco hablando de eso, lo que vamos a estar viendo esta mañana, de pruebas, de dificultades. Podéis ir buscando, si queréis, Primera de Reyes 20, que es el capítulo donde vamos a estar esta mañana. Pero mientras, os voy a ir ubicando lo que pasa antes de llegar a Primera de Reyes 20. Este capítulo se ubica en el reinado del rey Acab. ¿El rey Acab, bien o mal? ¿Hola? ¿Bien? ¿Mal? ¿Mal? ¿De verdad? Mal. Imaginaos cómo de mal el rey Acab, que los que fueron antes que él eran malos. Pero fijaos lo que dice Primera de Reyes 16, 30 sobre Acab. Dice que Acab, hijo de Onri, hizo mal a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Ojo al piropo. Con el rey Acab, si seguí un poco la historia, llega un punto en el que la maldad de los reyes de Israel alcanza un punto, digamos, culmen. Recordad siempre que la Biblia, cuando evalúa a los reyes, no lo hace por su capacidad política. El rey Acab, a nivel político, pudo ser un rey razonablemente decente, sino por su obediencia a lo que Dios quiere, a lo que Dios quería. Y en ese caso, pues el rey Acab sí que fue bastante regular. La reacción de Dios fue mandar a un profeta que fue el que confrontó al rey Acab. ¿Qué profeta? Elías, efectivamente, muy bien. Elías aparece en el capítulo 17 de Primera de Reyes de la nada, y sabéis que es un rey que empieza a confrontar al rey Acab una y otra vez. Declara una sequía, desaparece. Luego en el capítulo 18 hay un reto con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Sabéis que en ese evento se plantea como un reto entre el Dios de los cananeos, Baal, y el Dios de Israel, Jehová. Gana Dios de Israel por paliza, como diríamos en el fútbol, una goleada. Y después de eso, en el capítulo 19, un capítulo muy curioso, porque Elías, después de estar, podríamos decir, en el punto culmen de su ministerio, la mujer de Acab lo amenaza, a Elías le entra el susto y huye. Elías, la Biblia nos muestra a los personajes como son. Elías era humano, tenía miedos, tenía fallos, y Acab, como veremos, también tenía su acierto. No, personas tienen sus claroscuros. Y la reacción de Dios cuando Elías huye es restaurarlo. Le da un sucesor, que es otro profeta, el profeta Eliseo, y lo manda a nombrar un nuevo rey en Israel y en Siria. En ese momento el rey de Israel era Acab, el rey de Siria era Ben-Hadad, y fijaos, Primera de Reyes 19, versículos 15 y 16, dice que el Señor le dijo a Elías: ve y regresa por donde has venido, cuando hayas llegado unge a Hazael por rey sobre Aram. Aram y Siria es lo mismo. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás por profeta en tu lugar. Hay un orden establecido y Elías va a cambiarlo todo. El rey de Israel, el rey de Siria, incluso su propio sucesor. Y es importante que veáis eso porque justo después del capítulo 19, evidentemente viene el 20, el que va leyendo sabe que el rey Acab y el rey Ben-Hadad van a desaparecer de la escena en algún momento. Ya hay sucesores, ya sabemos quiénes son, pero en este capítulo son los que aparecen. Y tan importante como los que aparecen es quien no aparece, que ya veréis quién es. Vamos a leer el capítulo 20, poco a poco, y a ver lo que nos dice. El capítulo 20 empieza fuerte, versículo 1. Dice que Ben-Hadad, rey de Aram, recordad que Aram es Siria, reunió todo su ejército y tenía con él 32 reyes con caballo y carro, y subió, sitió a Samaria y peleó contra ella. Los 32 reyes probablemente fueran reyes de ciudad-estado. En la época era muy normal que hubiera ciudades, con su muralla, con su ejército chiquitín, y lo que hacían era asociarse, federarse con otras ciudades-estado, y así, pues la unión hace la fuerza, eso lo sabían ellos. Estos 32 reyes probablemente fueran vasallos del rey de Siria, de este tipo de ciudades. Daos cuenta cómo describen al ejército. El ejército es descrito como que tenía caballo y carro. ¿Por qué? Porque era la tecnología militar de la época. Es como si hoy dijéramos que tenían portaaviones y tanques. Lo mejor que había en la época eran caballo y carro. Este es un ejército bien preparado, un ejército grande, un ejército
poderoso. Hablando de caballo y carro, era el símbolo del poder de la época. Mientras más caballos y más carros tenía, más poder tenía. Es una cosa interesante, esta ya es la pregunta para nota, ¿vale? Si no, pues en un mes empezamos la escuela dominical, yo voy a meter cuñas publicitarias de vez en cuando. ¿Qué fue lo que dijo Eliseo cuando Elías es llevado al cielo? ¿Os acordáis? Eso ya no, que voy a pillar. Dice Segunda de Reyes 2:12 lo siguiente, Eliseo, se está yendo Elías. Eliseo dice, Padre mío, hablando de Elías, los carros de Israel y su gente de a caballo. Lo que está diciendo es que el poder de Israel no estaba en su ejército, estaba en el profeta, en Elías, indirectamente en Dios, porque Elías representaba a Dios. Esta es la situación. Vemos al rey, vemos a su ejército y dice lo siguiente, versículo 2, dice que Ben-Hadad envió mensajero a la ciudad, a Acab, rey de Israel, diciéndole, así dice Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, míos son también tus mujeres y tu hijo más hermoso. El rey de Israel respondió y dijo, sea conforme a tu palabra, oh rey señor mío, tuyo soy yo y todo lo que tengo. Esto que a nosotros nos suena un poco raro, hay que aclararlo un poco, son las condiciones típicas de vasallaje de la época. Lo que Ben-Hadad en definitiva le está diciendo es, vengo con 32 que son mis vasallos y tú vas a ser 33. Y el rey Acab acepta. Hasta ahí nos puede sonar raro, estamos hablando de un salto de 2000 y pico años, pero normal en la época. Donde las cosas se tuercen en los siguientes versículos. Dice el 4 que el 5, dice que después volvieron los mensajeros del rey de Siria y le dijeron al rey Acab, así dice Ben-Hadad, por cierto que envié a decirte, me darás tu plata, tu oro, tu mujer y tu hijo, pero mañana como a esta hora te enviaré mis siervos y registrarán tu casa y las casas de tus siervos y sucederá que todo lo que sea agradable a tu ojo, lo tomarán en su mano y se lo llevarán. Eso ya no es normal. Eso ya no es normal porque das cuenta que Ben-Hadad no está negociando con Acab. Ben-Hadad lo que está diciendo, está actuando como si Acab ya fuera su vasallo y además se hubiera rebelado contra él. Está actuando como si Acab lo hubiera atacado. Y es una situación tremendamente injusta porque recordad que estamos hablando de que Ben-Hadad no está en su casa. Está enfrente de la ciudad del rey Acab con un ejército bien hermoso, con un ejército bien pertrechado. Y es una situación que desde el punto de vista de Acab es humillante y es un abuso. Lo que vemos aquí a Ben-Hadad como si fuera una busica de patio de colegio, básicamente. Él que tiene el poder, él que tiene la fuerza y va a conseguir lo que quiere porque manda él. Esto evidentemente es una situación de crisis y el rey Acab reúne a su gabinete de crisis. Versículo 7 dice que el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, reconoced ahora y ves que hablando de Ben-Hadad, solo busca hacer daño. Él envió a pedirme mis mujeres, mi hijo, mi plata, mi oro, y no se los negué. Y razón llevaba. Cuando habla de los ancianos, pensás que es una especie de consejo de gobierno, y la solución que propone en versículo 8 es que todos los ancianos y todo el pueblo le dijeron, no escuche ni consienta. Dicho de otra forma, deciden hacer frente. Deciden hacer frente a estas demandas irrazonables de Ben-Hadad. Y eso es el mensaje que le manda el rey Acab. Fijaos, versículo 9. Entonces, el rey Acab respondió a los mensajeros de Ben-Hadad, decida mi señor el rey. Das cuenta de ese mi señor el rey. Está aceptando el vasallaje, pero hay líneas rojas. Decía mi señor el rey, haré todo lo que mandaste a tu siervo la primera vez, pero esto otro no lo puedo hacer. Y se fueron los mensajeros y llevaron la respuesta. Hasta aquí la situación es, objetivamente hay una amenaza, hay un peligro bastante grande, y en una situación de crisis el rey Acab ha hecho bien, ha buscado consejo. Pregunta del millón, ¿qué falta? ¿Quién falta? No falta nada. Todo bien. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este proceso? No lo hemos visto. Si os dais cuenta, todos los versículos que hemos leído no se menciona ni una vez a Dios. ¿Qué pasa? ¿Llegó la crisis y no buscaron a Dios? A nosotros es que nos puede pasar lo mismo, que busquemos a Dios cuando se nos acaban las soluciones. Daos cuenta que un poco por ahí va el texto. El rey Acab, hasta ahora, no ha buscado a Dios.
y la situación es bastante complicada. Bastante complicada porque fijaos que Ben-Hadad, versículo... Vamos por el 10. ¿Cuál es la reacción que tiene? Dice que Ben-Hadad envió a decirle, una vez que le han llegado la respuesta de que hay líneas rojas, Ben-Hadad envió a decirle: así me hagan los dioses y aún me añadan, si el pueblo de Samaria bastará para llenar las manos de todo el pueblo que me sigue. Una amenaza. Das cuenta que lo que está implicando es que van a conquistar la ciudad, van a vencer, la van a destruir, y son tanta la gente que va con ellos que aunque se pongan a coger los escombros de la ciudad con las manos, les falta ciudad. Esa es la amenaza. ¿Das cuenta? Qué bravucón es el rey Ben-Hadad. El rey Acab le responde, versículo 11, decirle: no se jacte el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Dicho de otra forma, dirían en mi pueblo, Ben-Hadad, ¿ande va? Y evidentemente el rey Ben-Hadad esto no se lo va a tomar muy bien. Versículo 12, cuando Ben-Hadad oyó estas palabras, estaba bebiendo con los reyes, con esos 32 que iban con él, en las tiendas, y le dijo a sus siervos: tomad posiciones, y tomaron posiciones contra la ciudad. Dicho de otra forma, empieza el ataque. Hasta ahora, daos cuenta que se nos ha ido describiendo la situación, y la situación pinta en bastos. Tenemos el rey Acab en su ciudad, está fortificada, pero es un rey, y fuera tenemos 32 reyes, un ejército en condiciones, y un rey Ben-Hadad que, digamos, tiene ganas de demostrar que él es el que manda. A Dios no lo hemos visto todavía, a Dios no lo han buscado, pero Dios va a aparecer aquí. Y fijaos versículo 13, qué curioso. Dice que aquí un profeta se acercó a Acab, rey de Israel, y le dijo: así dice el Señor, ¿has visto toda esta gran multitud? Y aquí la entregaré hoy en tu mano y sabrás que yo soy el Señor. Y vamos por partes. Aparece un profeta. No sabemos cómo se llama el profeta, pero sabemos quién no es. No es el profeta Elías. Recordad que en el capítulo 19, la queja, cuando Dios le pregunta a Elías, ha huido de Acab y de su mujer, Elías está de bajón, Dios le pregunta a Elías: ¿qué te pasa? Y Elías le dice que solo he quedado yo entre los profetas de Israel que esté dispuesto a llevar tu palabra. Básicamente esa fue la queja de Elías, entre otras cosas. ¿Das cuenta que no? Hay otros profetas dispuestos a llevar la palabra de Dios al rey Acab. No es el único dispuesto. Y eso es interesante porque Elías no aparece en todo este capítulo. Aparecen los de antes, aparecen los de después, pero en este no aparece. Una forma de decirnos que Elías, en definitiva, siendo uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, siendo muy necesario en su obra y siendo un profeta clave en su momento, no era imprescindible. A nosotros nos puede pasar eso, que pensemos que somos imprescindibles. La obra del Señor es cierto, todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible. La obra es de Dios, la iglesia es de Dios. Así fue en los tiempos del Antiguo Testamento, así sigue siendo en la actualidad. Y verte como imprescindible puede ser un posible mal síntoma, no solamente de orgullo, también puede ser un problema de estrés, puede haber incluso burnout por medio. Si te estás viendo como imprescindible en tu ministerio, quizá una señal de advertencia, y es necesario un proceso de autoexamen frente a Dios. Y aquí lo vemos, no es Elías el único profeta que Dios tiene dispuesto a llevar su palabra. El mensaje del profeta, como empieza, parece una broma, ¿no? Le dice a Acab: ¿has visto toda esta gran multitud? Yo soy el rey Acab, estoy al otro lado de la muralla, lo estoy viendo todos los días. Digo, hombre, vale que tengo diostrías, pero tantas. Sí que la había visto, sí que le había dado vuelta a cómo solucionarlo. Y fijaos el mensaje de Dios, qué clarito es. Dice que el Señor dice que la entregaré hoy en tu mano y sabrás que yo soy el Señor. Dicho de otra forma, el mensaje del profeta es bastante claro. Dios es quien va a ganar la batalla y Acab sabrá que Dios es el Señor. Sencillo, corto, pero bien profundo. Porque das cuenta que el ejército que hay enfrente, ya el texto nos ha ido describiendo que no un cualquiera, un ejército grande, bien equipado, bien pertrechado. Pero enfrente de ese ejército está Dios, y eso basta. Y esto me recuerda muchísimo al Salmo 27. ¿Recordáis qué dice el Salmo 27? Sí, lo recordáis, pero no lo decís, ¿eh?
Empieza diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Versículo 3, doy un salto. Está escribiendo David, recordad que David era militar. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Es justo la situación que el profeta le está recordando a Acab. Que sí, que ahí hay un ejército, pero que contigo está Dios. Y eso basta. Y saber que Dios es el Señor es una frase que es bastante importante en el Antiguo Testamento y que denota un conocimiento que no es teórico. No sabemos solamente cosas acerca de Dios. Un conocimiento vivencial, un conocimiento experimental. Es que hemos visto a Dios en acción y nos hemos sorprendido por su poder y por sus acciones. Eso es saber que Dios es el Señor. ¿Dónde aparece esa frase? Aparece mucho, por ejemplo, en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, recordad, cuando Dios empieza a mandar plaga tras plaga, hasta 10, el autor de Éxodo lo dice. Dice que Dios manda las plagas y los israelitas verían que Dios era el Señor y también los egipcios, tanto en Éxodo capítulo 10, versículo 2, como en 14, 4 y 18. En el libro de Ezequiel también aparece muchísimo. Mi pregunta es la siguiente: ¿de qué forma has visto tú que Dios es el Señor? Dicho de otra forma, ¿de qué forma has visto tú la mano de Dios en tu vida? Que hay varios problemas, ¿no? Un problema es saberlo de oídas. No has visto tanto la mano de Dios en tu vida, te han contado de cómo Dios obró en la vida de otras personas. Un conocimiento de segunda mano y, sinceramente, eso no es saber que Dios es el Señor. Te animo a verlo en tu vida. Pero hay otro problema y es recordarlo del pasado, de un pasado que en cierto modo está lejano y que ya no aplica al presente. Y eso es otro problema. No saber hoy, lo supiste en el pasado, pero hoy no lo sabes. En cualquier caso, yo animo en ese caso a hacer vuestra la oración de Moisés en Éxodo 33, cuando le pide a Dios que quiere ver su gloria aquí y ahora. No nos podemos conformar con un Dios que vive en el pasado, con un Dios que en definitiva lo tenemos limitado y que es un Dios que en última instancia es demasiado pequeño. ¿Qué es a dónde vamos? Y ahora veréis. Porque Dios no solamente le dice a Acab que él va a ganar la batalla, que él va a ver la mano de Dios, sino que además le dice lo que tiene que hacer. Versículo 14, Acab le pregunta, Acab dijo: ¿por medio de quién entregará, o sea, ganará la batalla y demás? El profeta le dijo: así dice el Señor, por medio de los jóvenes, de los jefes de las provincias. Y entonces Acab le dijo quién comenzará la batalla, y el profeta le respondió: tú. No sé si os dais cuenta, ¿no? A ver, yo no soy un experto en estrategia militar. Esto se ha dicho. No me parece la mejor de las estrategias mandar a la vanguardia a los chavales, a los que están recién reclutados, por así decirlo, los que están haciendo la mili, ponerlos delante. No parece la mejor estrategia. Además, veremos más adelante que tampoco es que atacaran de noche, atacaron al mediodía. No parece la mejor estrategia. No sé si os suena algo, por cierto, la estrategia esta de poner al chavalín por delante. ¿Os suena de algo? ¿Alguna otra batalla famosa del Antiguo Testamento? Sigo recordando, la escuela dominical empieza en un mes. ¿A qué? Menos mal que estás tú por aquí, Angelita. A David y Goliat, efectivamente. Otro ejército que manda al chavalín para adelante. Y otro caso en el que la victoria fue claramente de Dios. Acab, como hemos dicho antes, era un rey que lo evalúa la Biblia como malo, pero algún acierto tenía. Versículo 15, Acab le da por obedecer, tampoco le quedaba otra. Entonces Acab, dice, pasó revista a los jóvenes de los jefes de las provincias, eran 232. Dice el número para que os deis cuenta que eran poquitos. Después de ello pasó revista a todo el pueblo, es decir, los hijos de Israel, 7.000. Y versículo 16, salieron al mediodía mientras Ben-Hadad estaba bebiendo hasta emborracharse en las tiendas junto con los 32 reyes que lo ayudaban. La estrategia militar no era la mejor. Vamos de día, vamos con los que están haciendo la mili delante, los que menos experiencia tienen. Pero lo que Acab no sabía es que en el bando sirio estaban de parranda. Y estaban borrachos el rey, los 32 reyes, y seguramente los soldados también estuvieran, pues, no en muy buena situación, vamos a decirlo. Evidentemente lo vieron venir, venían de día. Versículo 17, que los jóvenes de los jefes de las provincias salieron primero y envió Ben-Hadad mensajeros que le avisaron diciendo: han salido hombres de Samaria. Entonces Ben-Hadad dijo: si en paz han salido, prendedlos vivos, o si en guerra han salido, prendedlos vivos. Dicho de otra forma,
Ben-Hadad no solamente no estaba en la mejor disposición física, sino que además también tenía el juicio un poco de aquella manera. Ordena capturar a los israelitas en vez de luchar. Se ve que no es la mejor decisión, porque versículo 19 salieron aquellos de la ciudad, los jóvenes de los jefes de las provincias. Por si no te has enterado, te lo he repetido como 4 veces ya, los que van delante son los jovencillos, por si no te queda claro. Y el ejército que los seguía, versículo 20, y mató cada uno a su hombre, los arameos huyeron, Israel los persiguió, y Ben-Hadad, rey de Aram, escapó a caballo con algunos jinetes. Y el rey de Israel salió, atacó a los caballos, los carros, ese símbolo de fuerza militar, y derrotó a los arameos, causándole gran matanza. Dicho de otra forma, el resultado fue el que Dios le había avanzado, una gran victoria. ¿Está aquí bien? Está aquí fenómeno, pero el texto sigue. Y es que en medio de esa victoria, cuando todavía están celebrando, acaban de poner en fuga un ejército enorme, bien pertrechado, le han dado pa'l pelo, eran 32 reyes, más caballos, más jinetes, más ejército, y han salido 4 gatos y le han dado... Vamos, esto es como cuando al Real Madrid le ganan en Copa el Alcoyano, básicamente. Básicamente esa fue. Estaban todavía celebrando y fijaos versículo 22, qué forma de romper la celebración. Dice el 22 que entonces el profeta, no sabemos si el mismo de antes u otro, posiblemente el mismo de nuevo, lo que sí sabemos seguro es que Elías no era. El profeta se acercó al rey de Israel y le dijo, ve y fortalécete y entiende y mira lo que tienes que hacer, porque a la vuelta del año el rey de Aram subirá contra ti. Todavía está celebrando y ya le han dicho, de aquí a un año va a volver a estar en las mismas. Tú verás lo que hace. Ben-Hadad tenía Acab tenía un año de margen para prepararse. Vamos a dar un saltito. Hasta aquí hemos estado en Samaria, junto con el rey Acab, hemos visto la victoria. Vamos a dar un salto y nos vamos a Siria, donde está el rey Ben-Hadad, y fijaos qué explicación le van a dar sus siervos de por qué le han dado pa'l pelo. Y fijaos qué sutileza y delicadeza tienen, para no mencionar que estaban borrachos como una cuba. Versículo 23. Los siervos del rey de Aram le dijeron, sus dioses, los dioses de Israel, son dioses de los montes, por eso fueron más fuertes que nosotros, porque Samaria, no os lo he comentado, está en un monte. Sabéis que en la época cuando hacían el castillo lo hacían en el monte por aquello de que es más fácil de defender. Sus dioses son dioses de los montes, por eso fueron más fuertes que nosotros. Mejor peleemos con ellos en la llanura, pues no seremos más fuertes que ellos. Haz pues esto, quita reyes, cada uno de su puesto, y pon capitán en su lugar, y alista un ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Y entonces pelearemos contra ellos en la llanura, pues no seremos más fuertes que ellos. Ben-Hadad, él, escuchó su consejo y así lo hizo. Aquí daos cuenta que vienen tanto la explicación teológica como la militar de la mano. De nuevo, la explicación militar tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la caballería y los carros era la tecnología militar de la época, estamos de acuerdo. Pero ¿dónde funciona un carro tirado por caballo? ¿En un llano o en un monte? No hay que ser experto militar, un carro va mejor en llano. Daos cuenta de lo que le proponen. Le proponen algo que militarmente tenía mucho sentido. Número 1. Vuelve a montar un ejército exactamente igual que el que tenía. Cuando dice carro por carro, caballo por caballo, con la misma tecnología punta. Invertimos dinero en reforzarnos. Segundo, daos cuenta con qué sutilidad le dice, quita a los reyes y pon gente que sepa de guerra. Reemplaza a los reyes por generales, por militares. Y evidentemente peleamos en llano, que ahí tenemos ventajas nosotros, que tenemos carros, porque Israel en esa época, el ejército que tenía era de aquella manera. Se están poniendo todo de cara, pero a nivel teológico es muy interesante la comprensión que nos dan, porque refleja la comprensión de la época, de que los dioses estaban muy especializados y eran locales. Y es una comprensión que vemos a lo largo del Antiguo Testamento y contra la cual el Antiguo Testamento nos advierte de que nuestro Dios no está ni limitado, ni en el tiempo, ni en el lugar, ni en atribuciones. Ejemplos de esto. Génesis 28, no lo busquéis, os lo cuento. Cuando Jacob está huyendo de que su hermano lo quiere matar, temas familiares, recordad, la familia era un poquillo disfuncional, Jacob se acuesta en un lugar que luego llamaría Betel, que significa casa de Dios, porque ahí se le aparece Dios.
Y cuando se despierta, tiene una visión de Dios, dice, ahora sé que Dios habita aquí. Para él fue un descubrimiento. ¿Por qué? Porque él pensaba que Dios solo estaba localmente donde estaba su padre, y su padre estaba lejos. Saber que Dios también estaba allí y que iba con él, para él fue un descubrimiento. Y refleja esa concepción de un Dios limitado en el lugar. Pero también tenemos dioses limitados en especialidad. En el Monte Carmelo, capítulo 18 de Primera de Reyes, cuando, recordad, el reto que Elías hace a los profetas de Baal nos puede parecer un poco arbitrario. Tenemos un altar, ponemos el sacrificio y a veces que Dios consigue que llueva fuego del cielo, y encienda la leña. Nos puede parecer arbitrario, pero es que resulta que Baal, entre otras cosas, era Dios del rayo. Era su especialidad. Estaba retando Elías a Baal en su especialidad. Y lo que ahí se mostró es que Dios trasciende. Dios no es un Dios de especialidades. Y es lo mismo que vemos aquí. Es un Dios, lo que están diciendo los sirios, Dios es un Dios de monte, ¿vale? Pero no de valle. De valles traemos nosotros a nuestro Dios, que ese es fenómeno para eso, y va a ver qué paliza les damos. En definitiva, lo que están haciendo es empequeñecer a Dios. Y esa es la pregunta para mí que el texto me hace de fondo, que si tenemos un Dios demasiado pequeño. Y es posible que limitemos a Dios de muchas formas. No creo que nadie se levante por la mañana diciendo voy a ver de qué forma limito a Dios. Y es más posible que lo hagamos de forma inconsciente, pero hay muchas formas muy sutiles en las que limitamos a Dios. Os pongo ejemplos. Imaginaos lo siguiente, sabemos que Dios es grande, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo hemos cantado. Es tan grande que es el Dios que lleva el universo, ¿sí? Claro, pues aplicamos el siguiente pensamiento. Pensemos en una empresa grande, está el jefazo y luego están los trabajadores. Y el jefazo evidentemente no se va a interesar de ninguno de los trabajadores, que son unos mindundis. Es posible que ni los conozca. Por tanto, Dios, que es el que manda en todo el universo, el que dirige el cotarro, el que tiene una empresa de verdad grande en condiciones, ¿se va a interesar por mí? ¿Le queda tiempo? Si pensamos así, estamos limitando a Dios. Dice un teólogo que la inferencia equivocada sobre esta trascendencia de Dios, esta grandeza de Dios, es que Dios es demasiado grande como para interesarse. La correcta es que es demasiado grande como para no hacerlo. Sí, Dios es tan grande que efectivamente dirige el universo y se interesa por ti. ¿Te das cuenta de qué forma tan sutil podemos limitar a Dios? No es la única forma, hay otras muchas formas. Una de ellas tiene que ver con el desarrollo tecnológico. A veces pensamos que Dios ha quedado atrás y que no alcanza la tecnología. Otro teólogo, Phillips, comentaba una anécdota en un libro que decía que a una niña de escuela dominical le pidieron que describiera a Dios y empezó describiendo a Dios diciendo algo así como es un caballero muy viejo que vive en el cielo, porque claro, los dibujos que veía de Dios como era un señor con una túnica y con una barba bien larga. ¿A cuántos señores con túnica y barba bien larga vais por aquí hoy? Yo no veo mucho. Pero daos cuenta que es una forma de relacionarlo con el pasado. Y a veces nos queda esa visión anclada, de que es un Dios que estuvo muy bien en el pasado, muy bien en los tiempos bíblicos, pero que a día de hoy ya la sociedad cambia, la sociedad evoluciona. Hoy día estamos con tecnología, hoy día tenemos ChatGPT y Dios ha quedado atrás. ¿Tenéis un Dios que no es capaz de seguir el ritmo a ChatGPT? Otra alternativa, tenemos traducciones de la Biblia y canciones a las que les tenemos mucho cariño, pero tienen un lenguaje que a veces es un poco arcaico y eso también, no tengo nada en contra de ellas. El único problema que tengo es que no pensemos que Dios ha quedado en el pasado. Dios está aquí ahora con nosotros y evidentemente está al tanto de la última versión de ChatGPT y de la IA y de todo lo que hay del avance tecnológico. De otra forma estamos limitando a Dios. Otra forma, esta afecta particularmente a Jesús. A veces pensamos a Jesús que un poco, los que ya tenéis cierta edad recordaréis un anuncio del Canal Plus. Los que no sabéis lo que es el Canal Plus, pues sois los que no tenéis, no os suena la rodilla por la mañana básicamente. El Canal Plus había un anuncio que era un grupo de hippies, terminaban diciendo y el plus para el salón. Y a veces pensamos que Jesús era como el hippie de ahí, un buenón, alguien que paz y amor y el plus para el salón y poco más. Pero lo que vemos en los evangelios es que no tenía pelo en la lengua, que echó a los mercaderes del templo de forma bastante fuerte y que lo asesinaron por ser considerado un peligro. Es otra forma de limitar a Dios. Más formas, podemos pensar que Dios, tenemos la patente de Dios. Dios lo tenemos en esta iglesia y los de al lado tienen, esos no conocen a Dios, tienen otro Dios.
tienen un Dios que lo entienden regular. Aquí sí, aquí sí. Un Dios patentado. También podemos proyectarnos nosotros en Dios. Dios es como yo, pero a lo grande. ¿Consecuencia que tiene eso? Que mis puntos ciegos también los tiene Dios. Ejemplo típico. ¿Cuál fue el tema del que más habló Jesús? Esta pregunta va con trampa, ¿eh? No fue de la salvación. Fue del dinero y las posesiones. ¿Cuántas predicaciones habéis escuchado del dinero y las posesiones? Ahí hay un punto ciego, ¿eh? Ahí lo dejo. Otra posible forma de tener un Dios demasiado pequeño es pensar en Dios como el seguro para la eternidad. Nos sirve muy bien para el más allá y para el más acá, en todo caso, es un poco un cajero automático en el que meto. Yo voy a la iglesia y cuando alcanzo cierto nivel de puntos, pues ya le puedo pedir cosas, o es Santa Claus, que le hago la lista, pues como a los Reyes Magos, ¿no? Queridos Reyes Magos, pido el que me da lo que me pido. Pero ¿qué pasa cuando lo que Dios hace no tiene sentido? ¿Qué pasa cuando Dios no nos da lo que le pedimos? ¿Nos basta Dios mismo o no apreciamos más los dones que al dador? Y ojo que este es un tema complejo. Ya lo comentaba José Pablo, predicó hace una semana y lo mencionó de paso, es un tema difícil y un tema que está ahí. Pero mucho cuidado, mi punto es con reducir a Dios a nuestro cajero automático de bendiciones. Y otra forma de limitar a Dios es el Dios que yo controlo. Yo mando y Dios obedece. Y daos cuenta que eso es lo que hace una inversión de papeles. Me pone a mí en el lugar de Dios y limita o niega la libertad de Dios. Y no es lo que vemos en la Biblia. Dios de la Biblia es un Dios radicalmente libre que hace las cosas con mucha creatividad. Pregunto, ¿tiene un Dios demasiado pequeño? Porque esa es la gran pregunta que nos hace el texto. Volvemos, versículo 26. Dice que sucedió que a la vuelta del año, o sea, cuando ya pasó un año, para nosotros ha pasado básicamente una línea del texto, pero ha pasado un año, Ben-Hadad alistó a los arameos, subió a Afec para pelear contra Israel. Afec no sabemos exactamente dónde está, pero sabemos una cosa. ¿Qué cosa? Que era llano, efectivamente. No sabemos dónde está, pero sabemos que tenía llano cerca. Y los hijos de Israel fueron alistados, provistos de raciones, fueron a su encuentro, y fijaos qué panorama más desolador. Los hijos de Israel acamparon delante de ellos como 2 rebañuelos de cabras, pero los arameos llenaban toda la tierra. Si en la primera batalla hemos visto que la situación de fuerza era regular, la situación ahora es deprimente. Un ejército llena toda la tierra, tiene tecnología, son enormes, y otro son 2 rebañuelos de cabra. Poco y disperso. Y versículo 28, entonces un hombre de Dios, de nuevo, no sabemos quién, pero Elías no, se acercó y habló al rey de Israel y dijo, así dice el Señor, porque los arameos han dicho, el Señor es un Dios de montes, pero no es un Dios de valle, por tanto entregaré toda esta gran multitud en tu mano y sabrás que yo soy el Señor. ¿Os suena ese versículo? ¿Sí? ¿Lo habéis visto antes? ¿Daos cuenta que el versículo 13? Mismo mensaje que le mandaron a Acab un año anterior. De nuevo, las líneas maestras son las mismas. Daos cuenta, el protagonista es Dios. De nuevo, la clave es que Dios va a obrar. Va a ser Dios el que se va a llevar el mérito. ¿Por qué se lo tienen que repetir? ¿No lo sabía Acab? ¿No se lo habían dicho hace un año? Acab lo sabía, se lo habían dicho hace un año, pero Acab tiene un problema que nos pasa a nosotros. Y es que a veces lo que Dios ha hecho en el pasado no es suficiente para confiar en Dios en el presente. Eso tiene un nombre técnico, se llama sesgo retrospectivo. Significa que una vez, a toro pasado, explicamos las cosas que han pasado como lo más lógico. Tenía que ser así, tenía que pasar así. En la última batalla estábamos en Samaria, en nuestra ciudad fortificada, salimos, los pillamos por sorpresa, estaban borrachos, hombre, estaba claro que íbamos a ganar. Pero aquí no, aquí estamos en un llano, estos son más, esto aquí, ya es diferente. Aquí Dios, pues... El mensaje de Dios es el mismo, el poder de Dios es el mismo, pero daos cuenta que lo que están haciendo es volver a limitar el poder de Dios. Y es un problema, la amnesia espiritual, que es también, aparece mucho en la Biblia. Si leéis el libro de Deuteronomio, subrayad todas las veces que Moisés va diciendo, recordad, acordaos de esto, porque tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, para darnos ánimo en el presente y saber que,
o mejor dicho, contrarrestar la tendencia que tenemos a empequeñecer a Dios cuando vienen los problemas. A nivel práctico, hazte una lista de lo que Dios ha hecho en el pasado, si lo necesita a día de hoy. Ayuda y mucho. ¿Qué creéis que va a pasar en la batalla? Algunos ya no puede aguantar y se ha puesto a leerlo, ¿no? Versículo 29. Acamparon unos frente a otros por 7 días y sucedió que al 7º día comenzó la batalla. Los hijos de Israel mataron de los arameos 100.000 hombres de a pie en un solo día. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad. El muro cayó sobre los 27.000 hombres que quedaban y también Ben-Hadad huyó, se refugió en la ciudad en un aposento interior. El resultado fue el mismo del año anterior. ¿Os suena, por cierto, algo esto de los 7 días, la caída del muro? Es otra intervención fuerte de Dios, directa, fue la toma de Jericó en los tiempos de Josué. ¿Te das cuenta de la cantidad de referencias que tenemos por aquí? El texto continúa, nosotros lo vamos a cortar aquí, ¿vale? Continúa porque la victoria no es total, por mucho que lo pudiera parecer. No es total porque, lo leí en casa, Acab libera a Ben-Hadad a cambio de ventajas comerciales, a Dios eso le desagrada, pero la parte que a Dios le tocaba hacer la hizo y de qué manera. ¿De qué manera Dios superó los límites que le estaban poniendo? Dios, como dice el profeta en el versículo 28, es un Dios de monte y de valle, es un Dios que está ilimitado, que es ilimitable. Y somos nosotros los que muchas veces limitamos a Dios, los que en nuestra mente, en nuestra concepción, somos los que les ponemos límite a Dios. Dios puede hacer esto, pero no puede hacer lo otro. Y hay muchas formas en las que limitamos a Dios y tenemos una tentación persistente, continua y a veces muy sutil a dudar del poder y la presencia de Dios. Pongo un ejemplo concreto, ¿vale? Sabemos que Dios está en todo momento y lugar con nosotros, ¿sí? Está aquí bien, ¿no? Omnipresente, Dios está en todos lados. ¿Hay alguna situación en casa, en el trabajo, donde sea, donde piensas que Dios no llega? Porque podemos vivir limitando a Dios como si Dios fuera un seguro eterno, con una utilidad muy limitada a este lado de la eternidad. Y estamos limitando a Dios. Es un ejemplo, antes he puesto más, pero hay muchos más. Hay muchas formas a veces más o menos sutiles, en las que podemos limitar a Dios. Cosas que vemos en el texto. Bueno, vemos el rey Acab, que por desgracia no conoció a Dios. Lo vio actuar varias veces, muchas veces, porque fue testigo de no solo los eventos de este capítulo, muchos de los eventos del profeta Elías, y aún así no confió en Dios. Y Acab es un personaje trágico en el Antiguo Testamento, tan cerca y tan lejos. Lo he comentado antes, pero lo repito por si acaso, que Dios sea todopoderoso no significa que Dios vaya a hacer lo que nosotros queramos, hay que tener cuidado con eso. Mi punto más bien es de qué forma estamos o podemos limitar el poder de Dios. Y la realidad es que muchas veces lo que necesitamos, la primera solución a muchos problemas, pasa por recordar la grandeza de Dios. Necesitamos recordarnos continuamente quién es Dios porque tendemos a empequeñecerlo, es una tendencia muy humana, a empequeñecerlo, a dejar lo que Dios ha hecho en el pasado y a que no nos afecte tanto al presente, a vivir como si no le importásemos, a olvidar su grandeza, lo que algunos llaman amnesia espiritual. Vuelvo a hacer publicidad de forma poco sutil. Uno de los capítulos más bonitos de la Biblia es Isaías 40, que es precisamente un capítulo que se dedica a esto, un pueblo que está sufriendo en problemas grandes, que tiene problemas muy serios, y Dios lo que hace es recordarle lo grande que es Él, lo increíblemente grande que Él es. Por ahí empieza la solución. Y hay otra cosa que hemos visto en este capítulo, lo tremendamente grande que es Dios y la capacidad tremenda que tenemos nosotros también de limitar a Dios. Dios obra de forma muy sorprendente y creativa. Daos cuenta que en el Antiguo Testamento no hay dos guerras iguales. En el Nuevo Testamento, Jesús demuestra una creatividad sanando que es tremenda. No hay dos sanaciones iguales prácticamente. Yendo a lo práctico, te dejo con 2 sugerencias. La primera es una que te autoexamine, evidentemente, que pienses que es demasiado difícil, que para ti que es demasiado difícil para Dios. Sé sincero, anótalo y llévalo a Dios en oración. Dios no se sorprende, Dios sabe. Si hay cosas en las que tú piensas que Dios no puede, llévaselo a Dios en oración. Y oramos un poco como el padre de aquel hijo que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, le dice a Jesús, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Dicho de otra forma, creo, pero no mucho, me está costando. Esta es la Biblia. Esa es la primera. Y la segunda, mira al de al lado.
tenemos una cantidad de testimonios de cómo Dios ha ayudado a muchos de los que estamos aquí, que puede ser de mucha ayuda para sostener la fe del que flaquea. Si no te basta con lo que Dios ha hecho en tu vida, si no lo recuerdas bien, cosa que deberías hacer, anótalo, busca la fe del hermano y que te ayude a tirar para adelante. La ayuda mutua también es importante para esto. Son mis 2 sugerencias. En definitiva, un poco, en tu día a día, ¿de qué área estás excluyendo a Dios en tu vida? No veo a Ismael. Cuando podáis. Vale. ¿De qué formas puedes estar excluyendo a Dios de tu vida? Y esto es una cosa que es, en toda sinceridad, para contárselo a Dios y pedirle ayuda. Hay una frase que me gusta y no me gusta. Me gusta mucho, pero tiene un pequeño puntualización. La frase es la siguiente, es muy parecida a la última canción que hemos cantado. La frase es: no le digas a Dios lo grandes que son tus problemas, dile a tus problemas lo grande que es tu Dios. No le digas a Dios lo grande que son tus problemas, dile a tus problemas lo grande que es tu Dios. Lo que no me gusta de la frase es que puede dar a entender de que a Dios no le interesan nuestros problemas. Error. A Dios sí le interesan nuestros problemas y a Dios le tenemos que contar lo que nos pasa. Tenemos libros enteros en la Biblia dedicados a eso. Pero no podemos quedarnos ahí. No solamente le diga a Dios lo grandes que son tus problemas, dile también a tus problemas lo grande que es tu Dios. Dítelo a ti mismo si lo necesitas recordar. Tenemos un Dios que es grande, que es ilimitado, que es ilimitable. Somos nosotros los que los limitamos. Y hoy, domingo 31 de agosto, mañana 1 de septiembre, es muy buen día para poner